Bienvenidos y bienvenidas a nuestra última clase de materia propiamente tal. Nos va a quedar una ejercitación de esta clase y nuestra posterior evaluación, la primera del segundo semestre, que va a contemplar todas las clases que hemos visto desde que volvimos de nuestra semana de vacaciones. Así que, ánimo, éxito, es lo último que queda. Hoy, como podrán ver en el título, vamos a ver una segunda parte de técnicas de laboratorio. Hoy vamos a ver técnicas de laboratorio que son un poquito más avanzadas, más complejas, pero siempre son de las más simples que puedan existir dentro de un laboratorio. Por lo tanto, tanto las técnicas que vimos en la primera clase como estas, si se quieren dedicar o quieren entrar a alguna carrera relacionada con salud o con biología, con investigación, etcétera, cualquier ramo que tenga en sus primeras mallas, perdón, en sus primeros semestres, algún ramo de biología celular, van a enseñarles estas técnicas, así que les va a servir un montón. Vamos allá. Bueno, en nuestra portada está un gel de electroforesis que ya está teñido. Esto lo más probable es que haya sido un gel de ADN, pero bueno, vamos allá. Bien, básicamente el objetivo de hoy es muy sencillo, es que ustedes conozcan las metodologías de PCR y de electroforesis, tanto en gel de poliacrilamida como en el gel de agarosa. Eso. En nuestra fotito que nos acompaña en el objetivo tenemos un instrumento muy importante dentro del laboratorio de biología celular y biología molecular, que es la micropipeta. La micropipeta, con el botoncito que ustedes pueden ver arriba, permite tomar pequeños volúmenes de microlitros. Por lo tanto, es tremendamente útil, ya que la gran mayoría de estas técnicas que vamos a ver hoy requiere volúmenes muy pequeños, porque si no serían caros. Y la verdad es que son tan sensibles que no requerimos más volumen. Bueno, primero, entendamos algo. PCR significa reacción en cadena de la polimerasa. Esto es básicamente imitar el proceso de replicación celular, eh, más que la replicación celular es como la replicación del ADN, de forma artificial, en un tubo, jugando con temperaturas. Ese es el objetivo de la PCR. Básicamente, amplificar o copiar material genético que esté en una muestra de forma específica y de forma muy eficiente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, imagínense que tenemos nosotros, voy a usar la pluma, así. Bueno, imagínense entonces que tenemos una región importante o que queremos saber si es que está en una muestra, queremos copiarla porque tiene información importante. La verdad es que las causas pueden ser muchas, pero queremos amplificarla. Básicamente, para poder amplificarla necesito saber su secuencia. A esa secuencia yo voy a diseñar partidores o primers o iniciadores. Sí, creo que son los términos que se le conocen. Bueno, como ustedes sabrán, el ADN está alineado entre cadena y cadena por puentes de hidrógeno que se forman entre las bases nitrogenadas. Eso lo vimos a principio de año. Cuando yo aplico calor, estas hebras se separan. Básicamente se desnaturaliza el ADN. Ahora, al separarse, básicamente yo consigo que muestren su secuencia y que queden de cierta manera vulnerables para que se vuelvan a aparear si es que yo bajo la temperatura. Mientras yo tenga la temperatura alta, yo voy a provocar que estén separadas. Yo voy a bajar un poquito la temperatura, lo suficiente para que no se alineen todos los cadena con cadena. Puede producirse, pero no es la intención. La intención es que yo agregue estos partidores que van a aparearse a secuencias específicas. Obviamente tienen que calzar con la secuencia que yo quiero amplificar y aquí pueden observar algo. Este partidor está en el sentido correcto para que se
prolongue la cadena en ese sentido. El primer rojo está alineado para que se prolongue en el otro. Por lo tanto, voy a estar siempre prolongando más o menos siempre una misma región. Si el partidor sigue hacia el otro, sigue hacia allá, se pasó, da lo mismo. Y si este partidor sigue hacia allá, se pasó, va a dar lo mismo. Lo importante es que estemos amplificando un sector particular y específico. Es por eso que el diseño de partidores tiene una importancia tremenda. Si diseñamos mal los partidores, puede que el partidor se alinee en otra secuencia de ADN, o puede que no se adecue bien, puede que no se aparee bien, puede que los partidores se alineen entre ellos, lo cual obviamente echaría a perder los resultados de este procedimiento. Bueno, obviamente ahora que el partidor está alineado con la secuencia que a mí me va a interesar amplificar, yo voy a agregar DNTPs o desoxirribonucleótidos. Básicamente, la materia prima para que la DNA polimerasa pueda trabajar. ¿Sí? Esta polimerasa es básicamente una polimerasa cualquiera, no necesitan entender nada más nada más específico de este procedimiento, pero obviamente la DNA polimerasa, si nos acordamos de las clases de común, creo, sí, de común, eh, nos acordaremos de que la DNA polimerasa necesita de un partidor para poder elongar la cadena. No puede partir de cero, necesita un puntapié inicial. Y este puntapié inicial, claro, es este primer que nosotros le vamos a dar. Por lo tanto, como pueden ver en la imagen, efectivamente lo que hace la DNA polimerasa es prolongar hacia 3', recuerden que siempre se prolonga hacia 3' OH, tanto en el lado verde, que es hacia la izquierda, como en el lado rojo, que es hacia la derecha. Obviamente, esto ya tuvo una duplicación. Una secuencia de ADN básicamente la convertí en dos. Si usted se fija, me va a decir, profe, pero es que aquí se perdió esa orillita y aquí se perdió esa orillita. Es que obviamente esa orilla no es la que me va a importar. Probablemente lo que me está importando es esta secuencia gris del medio. ¿Bien? Bueno, si esto yo lo hago, fíjense que estos son los resultados del primer ciclo, ¿cierto? De una secuencia pasé a dos. Obviamente no es que de una pase a dos, sino que dupliqué todas las muestras que tenía. Por ejemplo, porque tienen que considerar que yo no agregué literalmente dos primers, agregué miles de primers. Por lo tanto, dupliqué el contenido de ADN. O sea, si yo tenía 5 muestras o 5 genes que de interés, 5 fragmentos que quiero amplificar, voy a tener ahora 10, porque dupliqué todo. Cada uno lo copié. Por lo tanto, cuando termino el primer ciclo, voy a tener el doble de material genético de interés que tenía en un comienzo. Por lo tanto, podrán entender que ahora cuando yo haga un segundo ciclo, a la muestra original se le va a anclar o se le va a parear otro primer a uno de los amplificados, porque voy a subir la temperatura para que se vuelvan a desaparear, se vuelvan a desnaturalizar. Se le va a parear otro primer que va a ir en el otro sentido, a uno de los amplificados también otro en el otro sentido, y a una de las originales otra en el otro sentido. Básicamente, como ya podrán entender, ahora la DNA polimerasa va a sintetizar ADN, va a duplicar el material genético y de 2 vamos a pasar a tener 4. Si hago un tercer ciclo, vamos a tener ya 8. Y básicamente aquí empiezan a existir las secuencias que tienen toda la secuencia de interés. Esto no es necesario que lo entiendan ni que básicamente está graficado, pero ya empiezan a existir ADNs que tienen solo la secuencia de interés a partir del tercer ciclo. Ahora, profe, 2, 3, 4 o cuadruplicar, quintuplicar, octuplicar, perdón, duplicar, cuadruplicar, octuplicar, no tiene mucho sentido porque normalmente cuando uno quiere hacer un PCR es porque tiene poco material genético. Y con poco material genético no me refiero a uno o dos, me refiero a unos pocos miles probablemente. O unas pocas decenas de material genético. Por lo tanto, al final del tercer ciclo, en el fondo, amplifiqué, sí, amplifiqué mucho, pero técnicamente no tanto.
¿Cuántos ciclos se hacen en un PCR? 30. Es más o menos lo clásico. Después de 30 ciclos, más o menos yo amplifiqué por mucho. Básicamente tienen que entender que más o menos la fórmula para calcular cuántos fragmentos de ADN yo tengo es 2 elevado a n. N siendo el número de ciclos. Por lo tanto, 2 elevado a 30 es una cantidad tremenda de material genético, siendo que incluso si haya partido con 1. Así que, obviamente, voy a tener una masa de material genético de interés, porque, ojo, solo amplifico lo que a mí me interesa. El resto quedó solamente con las copias originales. Por lo tanto, obviamente, ahora voy a poder hacer otro estudio u otro análisis para saber si es que amplifiqué, para saber qué amplifiqué, etcétera. Ahora, si lo llevamos como a una historia, nosotros podemos tener células. Ustedes ya saben cómo podemos obtener núcleos de una célula. Podemos romper un núcleo, básicamente con los mismos procedimientos que con el que rompemos células, y vamos a liberar el material genético. Esta va a ser la ruta del material genético. Por ejemplo, yo necesito amplificar esta secuencia que está acá. Por lo tanto, lo que voy a hacer, obviamente, primero es agregar calor, subir la temperatura, agregar los primers. Esto normalmente ya se hace todo automatizado en unos aparatos que se llaman termocicladores. Yo estoy solo describiéndolo para que se vaya entendiendo. Entonces, aplicamos calor, se alinea el primer, elonga la polimerasa, luego volvemos a aplicar calor, primer, polimerasa, calor, primer, polimerasa, y así sucesivamente, hasta tener muchos ciclos y muchos amplificados de un segmento de ADN, de material genético. Esto es importante. Este segmento obviamente va a depender del investigador que sea de interés, si le gusta, por qué lo quiere hacer, ya cada uno tendrá sus motivos, pero es algo que se puede hacer con cualquier secuencia. Lo importante sobre todo es entender que si tenemos en esta muestra todo el material genético de una célula, es diseñar muy bien los primers, insisto en esto, porque los primers, si se alinean en otro lugar, me van a manchar o me van a arruinar el resultado. La idea es que el primer solo se alinee en esas secuencias, ¿ya? Es un trabajo a veces que cuesta mucho dependiendo de cuán grande sea el material genético inicial. Vale. Ahora entonces vamos con la otra posibilidad que tenemos, y esto lo voy a pasar más rápido, más que el procedimiento me interesa que entiendan que se puede realizar, y es que en vez de ir al núcleo, yo puedo ir al citoplasma, bueno, al núcleo también, pero en el citoplasma también, y puedo aislar los mensajeros que han salido del núcleo con un mensaje obviamente que proviene de la expresión génica. Así que yo puedo tomar un mensajero en particular, tengo que conocer su secuencia, diseño primers de ADN, ¿ok? ADN, y en vez de ponerle una ADN polimerasa, porque la ADN polimerasa no va a saber leer el ARN, le agrego la transcriptasa reversa, que es esta enzima que tenían algunos retrovirus que permite básicamente devolverse en el mensaje. Permite tener o replicar a partir del ARN, sintetizar ADN. Así que básicamente eso es lo que yo consigo, tener una secuencia de ADN que básicamente es otro lenguaje, pero de un mensaje que se expresó del ARN mensajero. Ahora yo simplemente separo, agrego el primer complementario a mi secuencia de ADN que debió haberse amplificado o que debió haberse copiado. Yo agrego su primer y agrego la polimerasa para que haga la segunda o para que haga la segunda cadena, sí, para que haga la segunda cadena. Esto de acá se llama cDNA, uy, esto es una D, DNA o ADN, ADNC, ok, en español, que la C chiquitita significa complementary, o sea, complementario. Esto significa técnicamente que no es material genético del núcleo, es un complementario, es decir, es un... no era el original, sino que es lo que podemos agregarle, ¿bien? A partir obviamente de un mensajero.
¿Cuál es principalmente la diferencia entonces entre este ADN que puede ir ahora a un PCR normal y este fragmento o este procedimiento de la izquierda? La diferencia está en que el procedimiento de la izquierda va a buscar precisamente un fragmento de ADN al núcleo, que puede no ser un gen, que puede ser un gen inactivo, que puede ser una secuencia, insisto, que no se expresa. Ya vaya a saber uno lo que pueda expresar, en verdad, cualquier segmento del núcleo, del ADN del nuclear se puede expresar. Y lo otro es que yo voy a estar amplificando una secuencia que sí se está expresando. Por lo tanto, si de repente quiero amplificar un gen en particular, yo si lo voy a buscar al núcleo lo voy a encontrar, claro. Pero si yo lo voy a buscar a los mensajeros, va a depender si esa célula en ese momento estaba sintetizando o estaba expresando ese gen. Así que esto es importante. Por lo tanto, yo voy a tener clones genómicos o básicamente de ADN natural, original, o cDNA, que es a partir de un mensajero. Vale. Ahora, quiero que entiendan que todo esto se hace en unos pequeños tubitos. Por lo tanto, técnicamente si se amplificó o no, yo no lo puedo ver porque el volumen no cambia, es despreciable lo que puede cambiar y, y no voy a saber nunca. Por lo tanto, normalmente después de un PCR clásico, como el que vimos, se hace este análisis, que es la electroforesis. La electroforesis es un procedimiento que separa moléculas a partir de su diferencia o de su carga. ¿Ok? Técnicamente es de su carga. Ustedes se acordarán, voy a tratar de dibujar aquí un segmento de ADN. Ustedes no me quedó tan mal. Ustedes se acordarán que en la estructura del ADN tenía obviamente al medio las bases nitrogenadas, pero que la cadena tenía un azúcar y un grupo fosfato. Un azúcar y un grupo fosfato, ¿sí? Y el azúcar se unía a la base nitrogenada. Si se acuerdan de esto, excelente. Bueno, ahora nos vamos a aprovechar de que el fosfato tenía cargas negativas en sus oxígenos. Por lo tanto, literalmente, las cadenas de ADN están llenas de cargas negativas. El ADN es una molécula muy cargada negativamente. Por lo tanto, quiero que entiendan algo que ahora es más relacionado a lo físico que a lo biológico, pero es que si yo tengo algo que está cargado negativamente y yo le aplico un campo eléctrico con los polos adecuadamente ordenados, si yo tengo arriba el cátodo y abajo el ánodo que es positivo, y yo aplico, los enchufo a una corriente, a una pila, a una batería, lo que sea, voy a forzar el movimiento, si es que está como muro, por así decirlo, ya vamos a entender qué es esto de acá. Si este murito gris permite el paso de esta molécula por los poros o por entre medio de sus componentes, vamos a permitir la migración de la molécula hacia el polo positivo. Técnicamente es una cuestión de que las cargas distintas se atraen. Por lo tanto, esta molécula que es negativa va a viajar hacia lo positivo, aprovechándose de que todo el ADN es negativo. Ya, perdonen chicos, chicas, tuve un problema en casa, así que tuve que ponerle pausa a la grabación. Estábamos diciendo que íbamos a cargar ADN o una molécula cargada negativamente. Esto iba a provocar que al enchufar esto o al hacer o a generarse un campo eléctrico, las moléculas cargadas negativamente se iban a acercar al polo positivo. Por lo tanto, iban a viajar de manera descendente. El tema está en que este gel, ¿okay? Este gel es básicamente una matriz porosa. Por lo tanto, si bien una gran molécula de ADN va a querer avanzar hacia el polo positivo, le va a costar mucho más que una pequeña molécula o unos cuantos nucleótidos que va a poder atravesar mucho más fácil. Por lo tanto, lo que va a terminar sucediendo es una separación entre las moléculas que estén en esta carga, en este bolsillo, eh, por básicamente tamaño o por peso. ¿Sí?
esa unidad, tamaño o peso molecular, en el ADN básicamente se puede traducir en el largo de esta molécula. Así que lo que quiero mostrarle acá es obviamente algo específico con respecto a la electroforesis de ADN. Esta electroforesis se hace normalmente de forma horizontal, ¿sí? Estas son de forma vertical, pero en verdad da lo mismo. El gel normalmente es de agarosa, es un polisacárido, ¿ok? Que se saca creo que de una alga, no estoy seguro de eso, pero es un polisacárido. Y fíjense que en verdad, como yo sé finalmente la cantidad de nucleótidos que va a tener la muestra, o la que yo quiero analizar básicamente, es que normalmente en el primer carril, en la primera columna, se carga eh, una muestra de pesos moleculares, ¿ok? Básicamente es una muestra comercial que te dice, mira, en esta muestra hay fragmentos de 500, 1000, 2000, 3000, 10000, 20000 pares de bases. Por lo tanto, yo simplemente después tengo que comparar más o menos la altura a la que quedó mi banda o mi muestra y, y vamos a estar como comparando, entendiendo el largo de ese fragmento. Así que bueno, aquí tenemos técnicamente la muestra como de los pesos moleculares o del tamaño molecular. Entendamos que esta escala está en miles de nucleótidos, por lo tanto estos son 23.000 nucleótidos, este de acá abajo son 2000. Y aquí en el segundo y tercer carril se aplicó una misma hebra de ADN, solo que fue tratada con diferentes enzimas de restricción. En la del segundo carril fue tratada con EcoR1 y la tercera fue tratada con HindD3. Y bueno, obviamente van a presentar un bandeo distinto porque dependiendo de la secuencia de este fragmento de ADN, estas enzimas pudieron cortar una o más veces. Entonces podemos entender tal vez que, y esto es importante entenderlo, cuando se hace un corte en una hebra lineal de ADN como esta, que tiene un inicio y un fin, cuando se hace un corte se generan dos moléculas. Y cuando se hacen dos cortes se hacen tres, cuando se hacen 20 cortes se tienen 21 pedazos. Por lo tanto, aquí podríamos determinar que tenemos 1, 2, 3, 4 fragmentos de ADN. Por lo tanto, hay 3 sitios de corte para EcoR1. En cambio, para HindD3 tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 5 segmentos de ADN. Por lo tanto, tenemos 4 sitios de corte. 4 sitios de corte. Esto, por ejemplo, como yo puedo ver finalmente el bandeo, quiero que entiendan que el ADN es más bien una sustancia blanquecina, por lo tanto, este bandeo es obviamente una tinción que se hace del ADN. Hay una molécula que es muy peligroso su manejo, que es el bromuro de tidio, pero que se une muy bien al ADN y se puede tomar una fotografía básicamente bajo luz ultravioleta. Este de gel de al lado es para nucleótidos con una elongación bastante más pequeña. Fíjense que esta escala no tiene miles, sino que es básicamente de 50 nucleótidos, 30, 10, e incluso lo más probable es que esta banda de acá sea de 10 nucleótidos y la de arriba sea de 11. Por lo tanto podemos marcar una diferencia bastante gigante. Y bueno, finalmente la tercera columna es el bandeo que muestran los cromosomas completos de levadura por una técnica que es un poco distinta, pero bajo la misma idea de hacer un campo eléctrico y que el ADN se mueva. Y aquí básicamente lo que está brillando ahí es una serie, es un conjunto de cromosomas que se están moviendo. Las últimas dos están marcadas con fósforo 32, que es un isótopo radioactivo, eh, que si bien es específico, me va a permitir observar esta pequeña diferencia. Probablemente con bromuro de tidio no la hubiera notado, tal vez hubiera visto una sola banda, pero para estos casos tal vez es mejor usar fósforo 32. Quizás también es más barato, la verdad es que no lo sé. No me acuerdo en verdad. Em,
Eso. Ahora, no les voy a preguntar ni lo del gen ni lo de la tinción. Lo importante que quiero que entiendan es que cuando se hace una electroforesis de ADN, los pedazos más grandes quedan en la parte superior y los pedazos más chiquititos corren más. Más o menos lo que dura una electroforesis de ADN, me acuerdo eran 90 minutos, algo así. Bien, así que vámonos a las proteínas. En las proteínas también podemos tener exactamente el mismo fenómeno. Es decir, pero profe, uh, las proteínas no estaban cargadas negativamente. Tienen toda la razón. O si es que pensaron en eso, tienen toda la razón. Básicamente, las proteínas pueden estar cargadas negativamente en los residuos o en los aminoácidos que tienen una cadena lateral negativa para el pH en el que estén funcionando. Pero yo puedo desarmar una proteína y cargarla negativamente. Primero está el mercaptoetanol que va eh, a relajar la estructura terciaria y cuaternarias también de la proteína, las va a aislar cada cadena polipeptídica. Y el SDS es una molécula que se va a unir por el contorno de esta cadena y esa sí que es una molécula que está cargada negativamente. Por lo tanto, si el péptido es pequeño, menos cargas negativas va a tener porque menos moléculas de SDS va a poder unírsele. Por lo tanto, el efecto es el mismo, solamente que hay que tener un tratamiento previo con estos dos compuestos. Por si acaso el mercaptoetanol huele asquerosamente mal. Bueno, tenemos entonces una cadena polipeptídica eh, que va a estar cargada negativamente. Y aquí sí se suelen utilizar estas, estas cámaras de electroforesis de forma vertical. Y normalmente el gel para correr proteínas es un gel de poliacrilamida, que es el mismo gel que se usaba para este segundo caso. ¿Sí? Bueno, las proteínas que son más densas, perdón, más pesadas, más largas, van a quedar atrapadas más arriba, les va a costar más atravesar el gel. Por lo tanto, voy a notar que el bandeo está más arriba. Una cadena polipeptídica que es más pequeña va a poder avanzar mucho más rápido en el gel. Y podemos verlo aquí, obviamente tenemos dos bandeos en la misma muestra que se cargó acá arriba, y eso es porque habían dos cadenas de dos cadenas polipeptídicas. En este otro caso, en el de la derecha, solamente teníamos uno, por lo tanto debiéramos ver un solo bandeo. Fíjense que realmente aquí se ve, este es un gel, insisto, los geles no es que brillen normalmente solos, sino que se hace una pequeña tinción luego de hacer la electroforesis. Esta tinción se hace bueno, se pueden hacer con varias cosas, pero creo que este en particular se hizo con azul de comasí, que es un compuesto que se une a proteínas, así que se pueden marcar. Al igual que con el ADN, yo puedo tomar una muestra comercial de muchas proteínas que me van a ir marcando hasta dónde debiera llegar una molécula de 10.000 Dalton o de 10 kilodalton, de 15 kilodalton, de 20 kilodalton, de 40 kilodalton, de 100 kilodalton, que ya es una molécula, una proteína más bien pesada. Y fíjense esta electroforesis. Esto probablemente es algo importante. No porque yo sepa de hecho qué es lo que se hizo. Yo podría contarles en una evaluación la historia de este gel y decirles que la muestra 1, 2, 3, 4 y 5 son elusiones que se hicieron de una cromatografía de afinidad, por ejemplo, en diferentes tiempos. El carril 1 tiene todo lo que salió de esa columna, de esa cromatografía en el primer minuto. El carril 2 tiene todo lo que salió de esa cromatografía en el segundo minuto. El tercero en el tercero, el cuarto y obviamente el quinto ya es lo que salió en el quinto minuto, en el minuto 5, en el minuto 5 y que obviamente debiera tener nuestra proteína más bien aislada.
Eso finalmente. Hay que notar que aquí teníamos un bandeo muy débil, muy ruidoso, muchas proteínas, muchas cadenas en verdad. Y, y claro, ahí teníamos muchas proteínas, muchas cadenas. En la segunda tenemos menos. Y de hecho aquí podemos notar aquí un bandeo importante. Esa banda está muy marcada, igual que la que está abajo, que de hecho era nuestra proteína de interés. En la tercera columna ya básicamente van quedando mucho menos bandas. Eso denota la ausencia de estas proteínas, de muchas de las proteínas. Y en la banda que está cerca de los 40 kilodalton o 40.000 Dalton, se marca mucho. O sea, hay mucha proteína de este tamaño. Y bueno, en el carril cuarto y quinto solamente probablemente teníamos, aunque en el cuarto se alcanza a ver un pequeño bandeo hacia arriba, pero es muy despreciable. Y, y bueno, así nosotros en la electroforesis podemos separar por extensión en el DNA y por tamaño molecular en el caso de las proteínas. Algo importante si en el caso de las proteínas es que hay que tratarlas con compuestos químicos que las desnaturalicen y las carguen negativamente. Esta electroforesis se llama SDC Page. Ese es como el nombre común que se le da en el laboratorio, que obviamente el SDS es por el tratamiento previo que se le da a la proteína con esta molécula que la va a cargar negativamente. Y Page creo que significaba poliacrilamida o poliacrilamid gel electroforesis. ¿Ya? Bueno, aplicaciones que tienen estas técnicas son muchas. Muchas. Desde querer saber simplemente si es que en algún contenido, en algún sobrenadante, si es que en algún organelo hay una proteína en específico, que obviamente para eso yo tengo que saber más o menos cuánto masaba esa proteína, hasta algo que hoy en día está muy de moda, que es el PCR, que se hace todos los días, como veintitantos mil exámenes que se hacen para determinar si los pacientes son COVID positivos. ¿Qué significa esto? Básicamente, yo tomo una muestra de una persona, que en este caso de la foto es una muestra de sangre, pero yo podría tomar una muestra de mucosa nasal, porque ahí es donde normalmente se aloja o podemos encontrar al virus. En el caso del VIH, que es este esquema, claro, el VIH lo encontramos en la sangre. Por lo tanto, tomamos esta muestra, eh, sacamos todo el RNA. Hay que notar algo, tanto el virus de coronavirus como o el SARS-CoV-2 técnicamente, o el VIH, son virus de ARN. Por lo tanto, hay que hacer el tratamiento previo de ponerle los primers con la transcriptasa reversa y luego de ahí amplificar el ADN complementario. Voy a cargar el ADN y obviamente si es que el PCR si es que amplificó la secuencia específica viral, yo voy a tener un bandeo. Eso significa que si hay una muestra y hubo al menos una molécula de ADN que los primers pudieron encontrar y alinearse, hubo al menos eh, una secuencia de ADN que la ADN polimerasa pudo replicar. Por lo tanto, nosotros vamos a verla como un pequeño bandeito. Si es que no aparece nada, obviamente esta persona no tenía en esa muestra cargas virales. ¿Sí? Algo importante de cuando una persona sale PCR positivo significa que en ese momento de la toma de la muestra, la persona tenía partículas virales en su cuerpo. ¿Sí? Probablemente en el momento en que le llegó el examen o el resultado del examen, ya incluso se puede haber eh, defendido solo su cuerpo, puede que hasta incluso se haya muerto. Porque lo importante de PCR es que marca la presencia del virus en ese momento. Algo importante es que en algunas personas que tuvieron el virus y que ya se inmunizaron naturalmente gracias a su sistema inmune, probablemente si yo le hago un PCR va a salir negativo. Por lo tanto, yo no puedo determinar con el PCR si es que una persona estuvo infectada.
menos si es que va a estar infectada. El PCR lo que marca es si es que está ahora, en ese mismo momento, con virus en su cuerpo. Y algo importante es que normalmente, como les conté, después de hacer un PCR, el líquido no cambia mucho, por lo tanto siempre se hace una electroforesis y luego de una electroforesis siempre se hace una tinción. ¿Sí? Obviamente la tinción va a variar si queremos iluminar ADN o si queremos iluminar proteínas. Así que, chicos, chicas, recuerden, esta fue nuestra última clase. Espero que les haya gustado saber estos temas medios complejos, avanzados, raros, pero ya saben, de ahora en adelante nos tenemos que enfocar en su preparación. eh, y eso. Cuídense mucho, que les vaya bien. Nos vemos en su horario de chat. Nos vemos. Chau, chau.